El olvidado. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24. Se mira al espejo, le gusta lo que ve, después sigue su camino y ni recuerda su rostro. Así es el que oye la palabra de Dios y no la practica. Piensa que es genial, linda, excelente, pero al instante que sale de la iglesia o al instante que cierra el libro, no la recuerda más. No la recuerda porque no prestó atención. No prestó atención porque no le pareció importante. La oye y la entiende de manera superficial, religiosa, y piensa que eso es suficiente. Use la mente. Si no practica la palabra, no verá un resultado. Si no viene un resultado, no culpe a la iglesia, al cristianismo o a la Biblia. Los versículos memorizados no hacen magia. Quien oye y practica, cosecha los beneficios. Quien oye y no practica, solo pierde el tiempo. Escogí el camino de la fidelidad. He tenido presentes tus decisiones. Salmos capítulo 119, versículo 30. Quien escoge el camino de la fidelidad, cosecha los beneficios de la fidelidad. Quien escoge el camino de la infidelidad, cosecha los frutos podridos de la infidelidad que sembró. Quien siembra injusticia, cosecha injusticia. Quien siembra falsedad, cosecha falsedad. Usted nunca verá a Dios mientras que mire su propio rostro en el espejo. Usted solo se verá a sí mismo. Mientras que oiga la palabra y no la practique, estará mintiéndose a sí mismo, centrado en sus problemas, en su egoísmo y en su forma de resolver las cosas. Pero si comienza a poner en práctica todo lo que oye, puede estar seguro de que inmediatamente será puesto bajo la protección del Altísimo y pasará a tener derecho de todas las promesas. Para lograr alcanzar cualquier cosa de la palabra de Dios, es necesario practicarla.